Internet para la ciencia de sistemas complejos ha sido un boom, sobre todo porque grandes retos actuales requieren de ciencia de la complejidad, requieren de científicos y científicas que sepan de estos temas y que los tengan por mano. Los dos grandes problemas que ha habido en los últimos años, el tema del COVID, el hacer una respuesta efectiva a esto requiere de sistemas complejos, de cómo se va propagando en distintos focos, en distintos países, las vías de transmisión. Y el otro gran reto, el cambio climático, el clima es un sistema súper complejo. ¿Crees que el ser humano es capaz de poder llegar a controlarlo todo? Wow, es una de estas preguntas. La física que te explican en el instituto es muy reduccionista. Tener un set de Lego y desmontarlo para entender cómo está hecho funciona, pero te tienes que acordar de cómo volver a montarlo, ¿no? 1 más 1 realmente son 2. No, son 5. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esperados Podcast. Este episodio es increíble. O sea, si le has dado a clic a este episodio, es lo mejor que probablemente has hecho hoy. O sea, increíble. Vas a aprender. Yo te puedo asegurar que cuando acabe este episodio vas a decir, ¡fua, tío! ¿Cómo lo he disfrutado? Probablemente alguna vez en tu vida habrás dicho, hostia, tío, habrás intentado conocer a alguien, quedar con alguien, habrás dicho, hostia, ¿por qué las relaciones entre personas son tan complicadas? O habrás dicho, hostia, es que voy con mi coche y, tío, me como siempre un atasco, pero ¿por qué pasa esto? O 1 más 1 son 2. Bueno, pues la respuesta a todas estas preguntas y a muchas más, mucho mejores, las tendréis con un invitado increíble. Adrián García, físico, divulgador, influencer, podríamos decir también, alguien espectacular, pero también lo conocen como el físico barbudo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Qué maravilla, ¿eh? Además en Mallorca. ¿Qué nos hacen pocos podcasts en Mallorca? Entre dos isleños. Sí, sí. Aquí, tranquilamente, encima en la universidad, ¿no? En mi casa. En nuestra casa, exacto. Joder, qué mejor, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día? Muy bien, la verdad. ¿Sí? Con muchas ganas. Joder, y de verdad que me hace ilusión que sea un proyecto de aquí de las islas. Está muy guay y todo mi apoyo. Te lo agradezco un montón. Me gusta siempre empezar con una pregunta que le hago a todos los invitados y es, ¿cómo es ser el físico barbudo? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, pues es bastante fácil, la verdad, porque no me dedico a la divulgación en redes como tal, entonces es un hobby, y es un hobby que a mí me encanta, ¿no? Porque me permite pues hacer cosas súper guays, como venir a entrevistas, a podcasts tan chulos como este. Pero no sé, no es muy difícil porque no hay mucha diferencia entre Adrián García la persona y el físico barbudo del personaje. Es la verdad, creo que está bastante bien representada mi personalidad en lo que hago, o al menos eso espero. Para la gente que esté escuchando esto, se viene un episodio que les va a encantar. Vamos a hablar un poco de física, concretamente de algo que quizás ahora cuando se lo diga a la gente, ¿no? Sistemas complejos. ¿Qué son sistemas complejos? Habrá mucha gente, otra mucha que sí. Habrá mucha gente como yo en su momento que no sabía muy bien lo que era, pero todos estamos rodeados de sistemas complejos. Uh-huh. De hecho, es que los podemos ver en todas las cosas. Luego hablaremos del efecto mariposa, hablaremos de un montón de cosas, pero primero un poco para poner en situación. O sea, ¿tú cómo explicarías a alguien qué es para ti un sistema complejo? Vale, pues un sistema complejo en realidad es un concepto muy general, ¿no? Creo que no hay una definición así como académica, consensuada entre todos los físicos y físicas del mundo. Pero a mí la que me gusta decir, sobre todo porque creo que se entiende bien, es un sistema complejo es aquel en el que tenemos muchos elementos que interaccionan entre ellos. Que es una cosa muy, muy, muy general, porque ya ves tú, elementos, interacción, son palabras muy vacías, ¿no? Pero precisamente la gracia es que como es tan abierto, es tan general, caben muchas cosas ahí. Siempre me gusta cuando doy charlas, sobre todo en institutos y tal, explicarlo con los Power Rangers, esto. Bueno, los Power Rangers empiezan a ser ya una referencia un poco viejuna, ¿no? Aunque sigan sacando temporadas. Que ya no son iguales, la verdad. No son iguales. Ya no son iguales. Pero bueno, fue una serie de mi infancia, ¿no? Y un poco de los que crecimos a principios de los 90. Y entonces, en los Power Rangers, todos los capítulos eran iguales, ¿no? Estaba la señora malvada, en este caso Rita Repulsa, que quería conquistar la Tierra, estaba en la Luna, enviaba un monstruo, los Power Rangers se enfrentaban a ellos, el monstruo se hacía grande y de repente, pues para enfrentarse al monstruo grande llamaban a unos robots.
Estos robots, los Zords, ¿no? Y estos, pues en las primeras temporadas no eran dinosaurios, eran animales prehistóricos, ¿no? Pues mamuts, dinosaurios, pterodáctilos, ese tipo de cosas. Y los robots por separado no podían vencer al malo, pero cuando se juntaban en el Megazord sí que podían vencerlo. Entonces, ahí es donde yo creo que está un poco la clave de los sistemas complejos, ¿no? ¿Por qué los robots, los Zords, cuando estaban por separado no podían vencer al malo, pero cuando estaban juntos sí? Si son los mismos robots, los componentes son los mismos, ¿no? Pues en sistemas complejos eso se llama una propiedad emergente. Una propiedad emergente es algo que tiene un sistema que no tiene cuando las cosas están separadas, aisladas, pero sí aparece cuando se juntan. Entonces, pues en este caso puede ser el poder de la amistad. Sería una propiedad emergente que define un sistema complejo. Pero hay ejemplos un poco más reales, ¿no? Y que no hay que irse a los 90. Pues, por ejemplo, los memes. Un meme no existe con una persona. Para que un meme exista como tal, necesita que haya muchas personas que se intercambian información, que hacen evolucionar esos memes, que los hacen nacer, que los hacen morir, que los hacen cambiar. Por eso, una red social, internet, nuestra sociedad son sistemas complejos en los que estamos personas interaccionando. Luego hay otro ejemplo, y acabo con los ejemplos paradigmático, ¿no? Que siempre se pone de ejemplo para ejemplificar lo que son los sistemas complejos, y es el cerebro. Nuestro cerebro está formado en gran parte por neuronas, ¿no? Que son células que transmiten impulsos eléctricos. Y tú puedes saber muy bien cómo funciona una neurona, puedes saberlo todo, ¿no? Sobre una neurona, pero estudiar una neurona individual no te da ninguna información de cómo se genera la memoria o cómo se genera la consciencia. Necesitas miles de millones de neuronas interaccionando, y fruto de esa interacción aparecen claro, la memoria, la personalidad, ese tipo de cosas. De hecho, hablando de ejemplos así un poco cotidianos, investigando un poco, me pareció increíble por ejemplo, el del atasco. O sea, el del atasco es increíble porque, claro, tú investigas un coche individualmente y un coche individualmente no causa un atasco. O sea, tú no puedes predecir cómo un coche va a causar un atasco, porque en principio todos intentamos ir lo más... Bueno, todos, aquí en Mallorca... En Mallorca la conducción es un tema polémico. Luego, al final probablemente lo hablaremos. Pero digamos que todos intentamos ir lo más rápido posible a nuestro destino. Entonces no se deberían causar los atascos. Pero es gracioso porque una simple acción, probablemente ahora estarán viendo un vídeo, que hay muchas veces que un simple frenazo de un segundo ya causa un efecto mariposa que hace que el segundo frene, hace que el tercero frene más, cuarto, y entonces se van encadenando. Y esto me enlaza muy bien para preguntarte, claro, los sistemas complejos están basados un poco en esto famoso llamado el efecto mariposa. Efecto mariposa, para que la gente que quizás no lo sabe mucho, tiene su nombre, si no me equivoco, porque un científico dijo que una mariposa con su propio aleteo podría llegar a causar una consecuencia, es decir, con solo un acto puede llegar a causar una consecuencia tan grande como un tornado. Y esto está muy relacionado a los ejemplos que has dicho, que es que una acción individual, pues quizás tú no te esperas, tú no puedes investigar cómo una mariposa va a causar algo tan grande, pero en un conjunto y junto a otras muchas cosas, como puede ser pues la temperatura, otras condiciones, se acaba causando algo mucho mayor. ¿Qué nos podrías decir de esto? Sí, pues esto es una clave que tienen los sistemas complejos, ¿no? Y es que son no lineales. Esto es una palabra que suena así súper matemática, pero toda la física, casi toda la ciencia, la matemática que se ve en el instituto y tal es lineal. Esto significa que si tú haces el doble de algo, el resultado es el doble. Por ejemplo, caminar, yo qué sé, levantarte y caminar 10 metros suele ser algo medianamente lineal. Si tú caminas el doble de rápido, tardas la mitad de tiempo, ¿no? Hay una proporción 1:1, que puede ser positiva o negativa. Que se pueden hacer reglas de 3, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Si se pueden hacer reglas de 3, es física lineal, podríamos decir. Claro, el problema es que el mundo es no lineal. ¿Y qué significa que sea no lineal? Por ejemplo, la gente que tiene que coger un tren, que no tiene coche y que tiene que ir a otra ciudad en tren, sabe que eso es no lineal. ¿Qué significa? Que no por salir 10 minutos antes, llegas 10 minutos antes a tu destino. Porque tienes que esperar a que llegue el tren.
O, bueno, hay un montón de no linealidades en nuestro día a día, ¿no? Muchísimas. Tú sabes que no es lo mismo coger el coche para bajar al centro de la ciudad, no es lo mismo hacerlo un domingo a las 4 de la mañana que hacerlo un lunes a las 8 de la mañana. Y en agosto, y en Mallorca. Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Hacen que no haya siempre, no puedas hacer siempre una regla de 3, ¿no? Entonces, la naturaleza es muy no lineal. Eso quiere decir que hay impulsos o hay perturbaciones que crecen mucho y otras que no crecen tanto. El efecto mariposa lo que esconde detrás es la teoría del caos. Y esto es algo que se empezó a investigar, creo, en los 60, 70, si mal no voy. Bueno, soy un poco desastre para las fechas. Pero bueno, empezó un poco por el tema del efecto mariposa. Que curiosamente, lo de mariposa se fue cambiando el nombre. El nombre inicial era el aleteo de una gaviota. ¿De una gaviota? De una gaviota. Lo que pasa es que efecto gaviota igual suena Queda mejor. No suena tan bien, ¿no? Efecto gaviota por discriminación no. Sí, no. No mola tanto. Queda más bonito lo de efecto mariposa. Bueno, al final, lo del caos. ¿Qué es la teoría del caos? ¿Qué dice la teoría del caos? ¿O qué es el caos? Pues bien, un poco así, poniéndome un poco técnico, el caos son sistemas que son muy sensibles a perturbaciones iniciales. ¿Y esto qué significa? Traducido al lenguaje de gente normal. Pues, ¿has jugado alguna vez con una pelota de estas de goma que bota muchísimo? Sí. Vale, pues una pelota de estas, la dejas caer y es bastante caótico. En el sentido de que si tú la dejas caer desde esta posición, a lo mejor bota vertical y luego se va un poco a la derecha. Pero si la dejas caer un poquito más a la izquierda, cambia completamente. Porque Cambia puede todo. coger una pequeña piedrecita del suelo. Y es solo esa pequeña diferencia hace que el resultado final sea muy distinto. El caos, o la teoría del caos, empezó a... se descubrió haciendo simulaciones sobre el clima. Sobre el tiempo atmosférico. El tiempo, sabemos Claro. que es caótico. Es caótico. Y esto lo vemos cuando nos hacen la predicción del tiempo, ¿no? Que, Yes. claro, para mañana o para pasado mañana suelen acertar, pero no hay ningún telediario que te diga el tiempo dentro de 2 semanas. Claro. Porque cualquier pequeña perturbación, igual no al nivel de una mariposa, pero sí que cualquier pequeña diferencia de temperatura, de presión que pueda haber en un momento concreto Lo cambia puede todo. hacerse muy grande cuando pasa el tiempo, ¿no? De hecho, incluso con el podcast lo he vivido muchas veces, que te dice, no, el sábado va a hacer sol, ¿no? Y, Claro. y llega el sábado y pasa lo de ahora, que de repente empieza a chispear en agosto. Y esto me enlaza muy bien a uno de los temas, y es que el tiempo atmosférico, ¿no? Digamos, el clima en el que vivimos, es que no se puede, porque igual, de hecho hace un mes, no sé si lo viste, hace igual un mes o algo así, en la sabana empezó a llover un montón, y era la primera vez en mi vida, aquí pondré un vídeo, en la que vi a leones, jirafas totalmente mojados. Igual impone menos, ¿no? Sí, Un león sí, mojado. exacto. Que se le veía con el pelo como yo cuando me levanto así todo caído, tal, que yo digo, hostia. Y es curioso porque, claro, tú dices, hostia, es que es eso. Igual te viene un viento de ponente o de cualquier sitio que de repente te cambia todo. Y entonces deja de hacer ese frío o ese calor que supuestamente iba a hacer. Entonces, ¿hasta qué punto cuando nos dicen el tiempo nos lo están diciendo con exactitud? ¿O simplemente ellos se basan en algo, pero igual luego puede ser otra cosa? Bueno, estamos mezclando un poco dos cosas, ¿no? Que son el tiempo atmosférico, que es si llueve, no llueve, y el clima, que es algo más a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tiempo atmosférico, de lo que dan en el telediario, ¿no? Claro, lo que tú haces es, tienes un modelo con ecuaciones matemáticas y le metes unos datos de entrada. Le dices, bueno, ahora hace esta temperatura, hace esta presión, está distribuida así, y sabiendo cómo funciona la física de fluidos, tal, podemos saber cómo va a ser en el instante siguiente, en el instante siguiente, en el instante siguiente, y así podemos hacer una predicción a varios días. ¿Qué pasa? Que como es un sistema caótico, significa que las predicciones que están cerca del tiempo cero, de cuando empiezas a hacer la simulación, Sí. estarán más o menos bien. Pero a medida que te alejas de ese punto, Ya es impredecible. ya comienza a ser impredecible. Sí, es lo mismo que lo de la pelota que bota mucho, ¿no? Claro. Tú, si la dejas caer aquí, sabes que el primer bote va a caer justo en la vertical. Pero ya el segundo, ojito. Y si no hubiera pérdidas y eso continuara botando, a saber dónde acaba, ¿no? Y, hostia, me gusta porque antes de digamos, en adentrarme un poco en esto y investigarlo un poco, parece como que
hay ciertas personas, yo no, porque siempre me ha gustado bastante la ciencia y la física, pero parece como que está todo, siempre desde fuera, está como todo muy alejado, ¿no? La física está como en otro planeta, en el planeta de los agujeros negros y en el planeta de la astrofísica, ¿no? Pero la física está en todo, o sea, la física está en nuestro día a día, está en, pues eso, en cómo cae una pelota, en una reacción, en por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y es muy interesante un poco vuestra labor, digamos, porque al final acercáis un poco este mundo a personas que quizás no lo tienen tan interiorizado, ¿no? Quizás pues no lo estudian mucho, no lo ven mucho, y creo que la mejor manera de acercarlo a ellos es algo que has dicho al principio, me encanta porque ya me has sacado muchos de los temas que luego te iba a sacar, y son los memes. Los memes, o sea, todos hemos visto un meme, todos hemos pasado un meme, pero es verdad, es lo que has dicho, es que los memes no existen a menos que todos en conjunto hagamos que existan los memes. O sea, es como que como individuo el meme no tiene sentido, porque si una imagen que nadie ha visto que es graciosa, si nadie la ha visto, no es graciosa, pero lo que lo hace funcionar como meme es que yo te la pase a ti y tú a él. Claro, de hecho, los memes no han existido como tal hasta que la gente no ha tenido la capacidad de afectar en ellos y de hacerlos cambiar, evolucionar y ellos pasárselo a quien crean que es conveniente y adaptarlos y tal. Antes, que eran pues las viñetas de los periódicos, Vaya. que ok, son viñetas, ilustración, humor gráfico, lo que sea, pero no eran memes como tal porque no cambiaban, era unidireccional, ¿no? Yo soy el ilustrador, hago el dibujo y tú lo recibes, pero no haces nada con ello. No hay una interacción que pueda evolucionar, cambiante, tal, que es algo que requieren los sistemas complejos para existir, ¿no? Entonces, Internet para la ciencia de sistemas complejos ha sido un boom, ¿no? De la cantidad de datos, de frutos de interacción de personas, en memes, en cómo va evolucionando el lenguaje, todo ese tipo de cosas. Son herramientas brutales para la ciencia de sistemas complejos y bueno, se puede hacer gracias a Internet ahora, que nos da un montón de información, de datos en constante cambio. De hecho, te diría, si por ejemplo todos nos pusiéramos de acuerdo, imagínate, en todo el planeta, de hacer que una imagen que no es graciosa sea graciosa, hacemos que sea graciosa. Porque ¿cuántas veces eso ocurre? Es que el meme de la rebanada de pan que se cae, todo ese tipo de cosas. Eso se lo enseñas a mi yo de hace 10 años o 15 y dice, ¿y esto es lo que me va a hacer gracia en el futuro? Pues sí, hijo mío, es lo que te va a hacer gracia en el futuro, pero porque como nos retroalimentamos entre nosotros, ¿no? Claro. La retroalimentación es otra cosa clave de los sistemas complejos. Pero sí, es como que lo interesante también es que no hace falta ponernos de acuerdo que haya alguien que mande y nos diga esto es gracioso, sino que de forma espontánea aparece ese humor colectivo. Vaya. ¿No? Y eso es algo que tienen los sistemas complejos también, la autoorganización, el cómo, sin que haya un jefe, una jefa, un director, ese tipo de cosas, pues aún así nos podemos poner de acuerdo. De hecho, esto que has dicho de la retroalimentación es verdad, porque ¿cuántas veces nos ha pasado? Depende de cada persona, obviamente, que las cosas en grupo cambian. O sea, igual experimentas algún grupo y lo experimentas distinto. Esto se puede relacionar a muchas cosas. El que empieza a fumar porque está en grupo, porque de repente lo ve más fácil. En cambio, si está él solo, probablemente nunca lo probaría porque no tal. El que algo le parece gracioso porque sus colegas están riendo y un poco la interacción de esa risa te hace a ti también que te haga risa. Nuestro día a día, digamos que somos como una especie que vivimos un poco de las interacciones y de que hay muchas cosas que existen, como los memes, que existen porque interactuamos entre nosotros. Tal cual, sí. Y no es un poco hasta ahora que la física se está empezando a meter más en esto. Pero esto es un campo relativamente nuevo, ¿no? Esto que te enseñan en el Instituto de Física Moderna, y Física Moderna tiene 120 años. Ok, bueno, no es tan moderno, ¿no? Pero sí que los sistemas complejos y todo lo que lo envuelve, ¿no? La ciencia de la complejidad es algo que se está poniendo de moda, me gustaría pensar. Pero sí que va a tener más importancia, sobre todo porque grandes retos actuales requieren de ciencia de la complejidad, requieren de científicos y científicas que sepan de estos temas y que los tengan por mano. Es que los dos grandes problemas que ha habido en los últimos años, o en los que estamos, el tema del COVID, de la COVID y otras pandemias, el hacer una respuesta efectiva a esto requiere de sistemas complejos. Todos los temas de cómo se va propagando en distintos focos, en distintos países, las vías de transmisión. Eso es. Yo trabajo en un instituto de sistemas complejos y había gente estudiando eso y viendo
bueno, qué aeropuertos conviene más, son más sensibles, igual hay que cerrarlos antes, o igual qué vías son más problemáticas. Todo eso requiere de, además de ciencia interdisciplinar, de muchas ramas, requiere también un enfoque complejo. Y el otro gran reto, el cambio climático. El cambio climático el clima es un sistema súper complejo en el que tienes la atmósfera por un lado, pero que también interacciona con la temperatura de los océanos, que a la vez interacciona con la temperatura de los ríos, la humedad, un montón de factores que se venían entendiendo, se venían más estudiando de forma separada, hasta que vemos que todo tiene que ver. Sí, Y que si estás jodiendo la temperatura en un sitio, te puede afectar al otro lado del planeta, ¿no? Este tipo de cosas, de que todo está mucho más relacionado, mucho más enredado de lo que nos pensábamos, que nos está haciendo abrir los ojos y viendo que hay que investigar por allí, que hay mucho margen de aprender cómo funcionan este tipo de cosas. De hecho, luego te sacaré el tema de la sanidad, ahora que me has dicho lo del COVID, pero es increíble porque a veces no somos conscientes de lo conectado que está el mundo. Uh-huh. O sea, cuando pedimos un pedido en Shein o en AliExpress y nos llegan 2 días desde China, o sea, realmente todo está muy, muy conectado. Tanto personas, transporte, todo. Pero esto me viene muy bien lo que has dicho ahora para preguntarte, el ser humano, como humano, siempre ha intentado controlarlo todo. Uh-huh. Todo, o sea, todo lo que pueda tenerlo bajo control, ¿no? De hecho, se intenta hasta con el clima. De hecho, hay países como, creo que en Arabia Saudí, que controlan las nubes, crean nubes artificiales y tal. Basado en la teoría del caos, entonces, digamos que hay cosas que quizás no se pueden controlar. O sea, ¿crees que el ser humano es capaz de poder llegar a controlarlo todo? Wow, es una de estas preguntas, igual que entra un poco dentro del tema de filosofía de la ciencia, ¿no? Que es un tema del que yo, por desgracia, soy súper ignorante. Yo creo que todo será complicado. Y desde la perspectiva de la complejidad y tal, es complicado pensar que algún día sabremos todas las variables y podremos ya no controlarlo, sino simplemente entenderlo absolutamente todo. Es que hay tantas dinámicas, tantas tal. Sobre todo porque llevamos mucho retraso. Porque, como decía, el tema de la complejidad es algo moderno. Porque tú piensas, la física que te explican en el instituto es muy reduccionista, en el sentido de tú quieres estudiar una mesa. ¿Cómo estudias una mesa? ¿Cómo estudiaba un físico la mesa? Bueno, pues la destroza. Rompes las patas, estudias la tabla, estudias las patas por separado, tal. Y así se venía haciendo la física y la ciencia en general. Casi siempre se ha hecho así, ¿no? Yendo a las partes que componen el todo. Hasta esto, creo que fue en los 70 también, hubo un físico que ya falleció, que se llamaba Anderson, el apellido, que publicó un artículo medio de opinión muy polémico y... Sí, sin citar textualmente, pero el artículo decía algo así de relajad la raja, que estamos destrozando demasiado, estamos mirando demasiado los ladrillos y no vamos a ser capaces de reconstruirlo todo. Y yo mi pensamiento, lo que yo creo de cómo tendría que avanzar la ciencia va un poco también en esa perspectiva, ¿no? De, vale, tener un set de Lego y desmontarlo para entender cómo está hecho funciona, pero te tienes que acordar de cómo volver a montarlo, ¿no? A veces está guay apreciarlo como un todo y no ir solo a las piezas individuales. De hecho, usando este ejemplo que has puesto, quizás el estudiar las patas y la plataforma, digamos, de la mesa no te hace estudiar la mesa en sí, ¿no? Porque al final estás estudiando estás estudiando cómo se compone o cómo se comporta una pata, pero hasta que no está todo junto, no sabes realmente para qué cómo se usa una mesa. Exacto. Sí, esto en el artículo que comentaba de Anderson, el artículo se llamaba Más es diferente. Como que más no es más, sino más es otra cosa. Claro. Y decía algo, bueno, tenía algunas frases muy críticas sobre la física de partículas, ¿no? Que es una física que acapara muchos titulares en los medios tradicionales, ¿no? Han construido un acelerador de partículas más grande todavía, que nos va a permitir descubrir partículas más pequeñas. Y sí, ok, eso está magnífico y hay que seguir investigando por ahí, ¿no? Pero lo que decía él era algo de, bueno, pero vale, cuando tengamos todas las partículas, eso nos va a ayudar en algo en nuestra vida cotidiana. Bueno, no hay que ser tan crítico, ¿no? Porque al final cualquier descubrimiento, por muy teórico que sea,
puede tener aplicaciones prácticas, Claro. eso sin duda, pero sí que tiene que haber otra gente que estudie la física un poco más del día a día, ¿no? Que no hay que volverse loco haciendo aceleradores cada vez más grandes, cada vez más potentes. No todos los físicos, ¿no? Tiene que Claro. haber que se Tiene que hagan haber de todo. a la vez. Sí, Sí, exacto. sí. Por todas las líneas. De hecho, te diría que, joder, creo que hasta ahora, ¿no? Ya lo que he dicho un poco antes, de la gente que quizás no estamos tan dentro, veamos al físico como el que, bueno, no tanto como el químico, que es el que metía Que en hace, un tubo sí. explosiones y tal. El físico era el que, yo qué sé, que hacía cosas cuánticas y cosas no sé qué. Pero el físico, efectivamente, es el que estudia, pues eso, el cómo, qué pasa con la pelota, Sí, qué ha pasado sí. con esto y con lo otro. Y en esto participamos todos en nuestro día a día. Y vuelvo un poco a lo que te he dicho antes, de que el planeta estaba un poco conectado, a lo que tú me has dicho de lo que pasó en el COVID. Y bueno, y no sé si estás enterado, pero está pasando algo, al parecer ha dicho la OMS ahora con la viruela del mono Sí, o algo así. he oído, Que bueno, que sí. son también en algunos sitios muy alarmistas. Parece ser que ahora es un poco distinto porque es la OMS, pero bueno, calma. Pero el COVID, o sea, pasó en un momento. O sea, en un momento en el que parecía que era un caso aislado en otro país y en otro sitio, de repente lo tenía tu prima, tu hermana, tu tía y lo tenías tú. Y súper difícil de frenar por esto, por la hiperconectividad en la que vivimos, que es que tienes un aeropuerto internacional con foco ahí y es que ya lo tienes en cualquier sitio, ¿no? Claro. Toda la gente que ha jugado a videojuegos rollo el Plague, que son de infectar ciudades, sabe de lo que hablo, ¿no? Es que entonces, relacionado a mi pregunta de antes de poder, digamos, controlar todo, igual las cosas externas no se pueden controlar, pero nosotros como sociedad, o sea, ha llegado un punto donde ya se ha ido todo al caos y ya no lo podemos controlar. Es decir, ahora mismo nosotros como sociedad se puede controlar, que aquí viene, que luego te hablaré un poco de quizás que las herramientas para controlar no son muy éticas. De hecho en China se usan bastantes cámaras de vigilancia y tal, pero puede ser que hayamos llegado a cierto punto ya de caos en el cual ya si aparece una viruela del mono ya no hay manera de frenarlo. Wow, pues no lo tengo muy claro, ¿no? Sí que, volviendo un poco atrás, yo creo que a la hora, como ahora todos emitimos tantos datos, eso es mucha información y la información nos permite entender la realidad y después de entenderla viene el controlarla. Entonces, yo creo que por una parte es más fácil controlar según qué cosas, pero por otra a la vez, al estar tan conectados... no sé, es volviendo también un poco a lo que decíamos de la teoría del caos, el aleteo de una mariposa. Es que ha habido ahora, pues, no sé, yo recuerdo la revolución árabe de hace unos cuantos años. Claro, eso empieza por una pequeña chispa que se va retroalimentando, en redes sociales todo se hace más grande, ¿no? Y una cosa que podría haber pasado sin pena ni gloria, como un titular o algo así, una manifestación menor o lo que sea, se va haciendo gigante y al cabo de unos años, pues se te ha vuelto loco, ¿no? Y eso... Yo creo que hay cosas que no se podrán Controlar. Sí, por eso, porque por la no linealidad que decía, ¿no? De que nunca sabes qué perturbación te va a crecer cuando pase el tiempo. Y he visto que, claro, mucha gente decía que ciertas situaciones igual se pueden controlar, pero aquí entra un poco la privacidad. Claro, yo a ti te puedo controlar lo que estás haciendo, pero para eso te tengo que poner cámaras en todos lados, ¿no? Para saber qué estás haciendo y todo. Entonces, el control, digamos, de las cosas, igual controlar algo externo, pues no hay, digamos, un presidente del clima o algo así, pero claro, entre humanos entra un poco la barrera un poco de la ética, qué cosas realmente está bien controlar. Entiendo que está bien todo, pero hasta qué punto es ético, pues, controlar que todos vayamos a una, ¿no? Como hay, porque hay en ciertas sociedades, como por ejemplo Corea del Norte, que ya son dictaduras, o en otros lados, donde es verdad que el caos, digamos, es menor, ¿no? Porque hay menos atascos, porque todos van muy pam, 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 ocurren menos tal. Pero es menos ético y hay más privación de libertades. ¿Cómo lo ves tú esto? No lo tengo muy claro, la verdad.
sí que es cierto que toda esta investigación, plantear modelos de sociedad, es como que ayuda puede ayudar, dejémoslo así, a controlar más este tipo de sociedades, ¿no? Sí, imagino que la pregunta va por seguridad versus privacidad, algo así. Sí, porque igual si yo lo controlo todo, puedo hacer que sea más seguro, efectivamente. Sí. Pero, claro, lo que gano de seguridad lo pierdo en que sé exactamente todo lo que estás haciendo. Ya. Yo creo que hay que encontrar un punto intermedio que, bueno, que nos gustaría pensar que muchos de nosotros vivimos en sociedades que están en un punto intermedio. No sé. Yo creo que habrá un punto ahí, un sweet spot, que se dice. Yo creo que hay que encontrar ahí el compromiso entre ambas posturas, ¿no? Que debe ser complicado, por suerte son decisiones que no tengo que tomar yo, entonces... Yo tampoco. También te digo que, no voy a entrar en el tema, pero la gente que tiene que tomar las decisiones normalmente no tampoco es que tal, pero sí que estaría guay, ¿no? De hecho lo hablé con Paco, estaría guay acercar a la política gente, físicos, médicos, o sea, gente que está trabajando en ello, porque parece ser, ¿no?, que el político es el único que sabe cómo manejar una sociedad, pero incluso desde la física, tú, por ejemplo, que conoces mucho de los sistemas complejos, probablemente podrías aportar muchísimas cosas, porque en todo hay sistemas complejos. Sí, y a ver, nosotros, donde yo trabajo, se investigan algunos temas que pueden ser sensibles, ¿no? Por ejemplo, el tema de la COVID, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú como científico, y yo hablo un poco de lo que veo, porque yo como tal no me dedico a la academia ahora, pero claro, tú haces tu estudio, sacas tus conclusiones, haces tu modelo y tal, pero no es tu decisión, ¿no? Que muchas veces se echa la culpa de, no, es que los científicos no han descubierto no sé qué, o no han arreglado este problema. Claro, pues que no es responsabilidad del científico. El científico hace el estudio y sí que tiene que encontrar la mejor forma de poder trasladar esos resultados o esa información a la clase política, pero sobre todo a la sociedad que decide la clase política, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la divulgación, y por eso me dedico o hago mis esfuerzos por estos temas, ¿no? Que bueno, que alguien puede pensar que, tío, ¿qué estás hablando? Si estás subiendo TikToks de 1 minuto, ¿qué coño vas a aportar tú? Y probablemente tenga razón, pero yo creo que todos estos pequeños pasitos lo que hacen es llevar a una sociedad un poco más crítica, o me gustaría pensar que hace eso, ¿no? Que al final, cuando tú eres más crítico, pues tienes un poco un criterio propio y puedes, espero, tomar decisiones más acertadas y en consonancia con lo que tú piensas, ¿no? En el último episodio, el mensaje que enviamos fue justamente esto, que se necesita pensamiento crítico. Preguntarse las cosas, o sea, que la gente siga preguntándose el porqué de las cosas, el por qué pasa esto, el por qué pasa lo otro. Y bueno, yo entiendo que obviamente recibas estos mensajes, pero sinceramente, como consumidor de redes sociales, lo mejor que le puede pasar a las redes sociales es que haya estos contenidos. Porque bailes, ¿cuántos hay? Hay millones. O sea, el que quiere ver bailes, verá bailes. Pero un contenido que te lo explique de forma que quieras entenderlo, que no te hable de forma muy técnica, porque al final los que os acercáis a redes sociales, no veas la que está cayendo ahora mismo. ¿Quién diría que estamos en Mallorca? Este sistema complejo, lo veas tú. Nadie me había dicho que iba a caer esto. Claro, que te lo expliquen los que os acercáis a redes sociales. También sabéis el público que tienen las redes sociales. Y sabéis que si empiezas a hablar de cosas muy tal, la gente no lo va a ver. Entonces, hacerlo en 1 minuto, hacerlo de forma interactiva y todo es muy importante. Yo quiero ahora sacarte un tema que a mí me gusta mucho, y creo que a la gente le va a gustar mucho, y es la relación entre las personas. Puede parecer, ¿no?, que yo, por ejemplo, tengo un amigo, o tengo alguien, o tengo una pareja, o lo que sea, y parece que esto está muy alejado, pero en realidad está muy conectado, porque una decisión, una palabra, una cosa que diga puede alterar muchas cosas. De hecho, habrá los que tengan pareja, pues igual sabrán que alguna vez le dices una cosa y de repente no esperas que tenga un resultado, o incluso un amigo que a lo mejor tomas una decisión y no sabes qué va a pasar después. ¿Qué nos puedes decir un poco de las... Ahora te introduciré en otras cosas, pero así de forma general, ¿qué nos puedes decir un poco de los sistemas complejos y las relaciones de las personas? Pues que las no linealidades gobiernan nuestra vida, aunque no lo sepamos, ¿no? Que muchas veces
bueno, pues eso, cualquier pequeña cosita, que como decías, ¿no? Te has dejado un pelo en la encimera, pues eso puede acabar en temas más grandes, porque muchas veces hay dinámicas de retroalimentación positiva, ¿no? Esto, la retroalimentación positiva es otra cosa, que es otro fenómeno que podemos ver en muchos sistemas, incluso sistemas más simples, ¿no? Un micro, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado de estar en un karaoke o algo así y que de repente eso pega un chillido brutal, ¿no? Acopla. Sí. Un acople es una retroalimentación positiva. Pues tú el micro, si lo diriges al altavoz, cualquier pequeño sonido que haya salido por el altavoz entra en el micro, que lo vuelve de vuelta al altavoz, entonces el micro lo vuelve a recibir y se crea un bucle y hace que un sonidito de nada pegue un pico de intensidad muy grande. Y en la relación con las personas, pues puede pasar algo así, ¿no? Lo típico de comerse la olla. Al final, comerse la olla, que es darle vueltas sobre lo mismo, pensar tal, remugar y acabas una emoción, pues la acabas haciendo más grande. De todas formas, eso ya entra un poco en campo de psicología, del cual no tengo ni idea. Pero sí, las relaciones entre las personas son complicadas. Son complicadas y muchas veces no somos conscientes de lo que nos influye o lo que no nos influye, ¿no? A veces en complejidad, en sistemas complejos, se hacen, por ejemplo, modelos de votación, ¿no? Se llama modelo de votantes o voter model. Y en estos modelos lo que se tiene en cuenta es, bueno, yo tengo mi opinión política, le voy a votar a este partido, pero dependiendo de con quién te rodees, puedes cambiar o no tu opinión, ¿no? Y esto a veces cuando lo explico con los colegas o tal, me dicen, bueno, pero es que eso lo tienes en el modelo, pero la gente no cambia de opinión política porque su alrededor lo haga. Y yo, bueno, ojito, bueno, igual ojo, sí, ¿eh? Sí. De hecho, te diría que yo he visto muchos casos de personas que su opinión varía mucho según con quién estés. Eso depende de cada uno, pero es curioso porque igual tú conoces a alguien y tiene una forma de ser y tú tienes una forma de ser muy distinta. Empiezas a conocer a esa persona y ciertos patrones de esa persona se te empiezan a pegar un poco a ti. Yo de alguna manera puedo predecir un poco, ¿no? O entender, ¿no? Porque hay mucha gente que tema social, entender a nuestras parejas, ¿no? O entender a nuestros amigos. Y yo, cuando pasa una situación, yo puedo ser capaz de entender, o sea, yo podría venir y decirte, oye, me ha pasado esto, y tú decirme, vale, esto es provocado porque has hecho esta reacción, o sea, has hecho este comportamiento, has tomado esta decisión, o igual al día siguiente tomo la misma decisión y pasa otra cosa. Yeah. Yo diría que al menos desde el campo de la física, de la complejidad, no. Porque nosotros lo que nos basamos se llaman modelos compartimentales. ¿Y esto qué significa? Que se uniformiza mucho a la población. Es decir, por lo que te comentaba del modelo de votantes, ¿no? Claro, en ese modelo realmente puedes tener en cuenta algunas cosas, pero no todas. Entonces, ¿qué haces? Pues, yo qué sé, a la gente la tienes con que es votante del color amarillo. Y ya está, igual es lo único que te importa de ellos, ¿no? Entonces, claro, eso es un modelo muy simple, ¿no? En el que, bueno, tienes dos poblaciones, una vota amarillo y la otra vota púrpura. Y interaccionan entre ellos y se pasan información y alguno cambia de opinión y tal. Dices, bueno, pues que ahí no estás teniendo en cuenta la edad o otros datos demográficos que pueden ser interesantes para el modelo. Ok, y es cierto. Lo que pasa es que eso es un primer modelo. Y luego los modelos se van refinando teniendo en cuenta más cosas. Teniendo en cuenta más variables, teniendo en cuenta, pues, más información. Y para esto vienen muy bien los datos que se pueden tener de internet, ¿no? Luego comentabas de los atascos. Tú, si haces un modelo de atasco, lo que planteas en un principio es lo más simple, que es una autopista, un solo carril y los coches van siempre a la velocidad máxima permitida, ¿vale? Pero ahí no se te genera un atasco. Hace falta meterle más realidad, ¿no? Vas haciendo la simulación más realista. Y pues se ha visto en el caso de los atascos que metiéndole simplemente que de vez en cuando algún conductor de forma aleatoria frene un poco, ahí ya se empiezan a formar atascos. Bueno, que sigue siendo un modelo súper simple. Estamos hablando de un carril, de una velocidad máxima sin desvíos ni nada, pero ya es capaz de predecir atascos. Es decir, es el modelo más simple que nos permite reproducir ese fenómeno, esa realidad. Pero haces esto y, digamos, que pones como solución añadir un carril.
Pero es que luego se siguen creando atascos. Sí, ahí esto se llama la paradoja de Braes. Y la paradoja de Braes lo que viene a decir es algo de... Se suele resumir con la frase de... poner un carril en una autopista para reducir los atascos es como hacerse un agujero más en el cinturón para adelgazar. Como que, bueno... ¿qué cuenta la paradoja? Pues que si tú haces un carril extra, haces más atractiva la autopista, entonces la gente la usará más, por tanto, habrá más atascos. Que de forma momentánea al principio sí que arreglas la congestión de coches, pero luego volverá lo mismo, ¿no? Esto pasa, no sé, en transporte pasa mucho, ¿no? Igual no sé si se puede aplicar al transporte aéreo, ¿no? Pero bueno, si tienes una línea muy congestionada, como puede ser Mallorca-Madrid, y dices, bueno, pues pongo más aviones. Pero claro, igual el problema no es la gente de Madrid que va a Mallorca o Mallorca a Madrid, sino gente de otras ciudades de España que no tiene aeropuerto, entonces viaja a Madrid. Igual la solución para no congestionar tanto la línea Madrid-Mallorca era poner un aeropuerto en Granada. Claro. Bueno, que Granada tiene aeropuerto, pero Sí. poner más trayectos de Granada a Mallorca. Claro. ¿No? Sí, es como que... Bueno, es que me repito mucho, pero vuelve a lo mismo, ¿no? Las no linealidades, hay que tener en cuenta más factores, todo más, porque a veces la solución no es la más obvia. Claro, la paradoja de Braes es un ejemplo de ello. Pero ¿cuántos factores? Porque, claro, es que es esto, la autopista, ok, un carril. Es que no te voy ni a añadir otro carril. Digamos que predecimos o tenemos en cuenta que un conductor frena y entonces ya crea un atasco. Lo evitamos. Pueden frenar dos. Sí. Puede romperse la carretera, puede llover. Añadimos un carril, pueden frenarse tres. Igual un conductor gira a la izquierda de repente. Lo tenemos en cuenta. Igual se viene un pájaro y lo tenemos en cuenta. Igual, entonces, claro, si seguimos así, ¿no? Todo el rato, siempre hay variantes, ¿no? Siempre hay cosas que puedes añadir. De esto la clave está en encontrar la mejor solución con lo mínimo, ¿no? Que igual la solución era pues que no hay una carretera que te junte dos pueblos y la gente que quiere ir de uno a otro tiene que pasar por la ciudad o por la autopista. Igual hacer una carretera que nos conecte directamente es la solución. Mejorar el transporte público. Mejorar el transporte público es una solución bastante... En Mallorca podría... Sí. Margen de... Sí, la verdad que por suerte si vamos tú y yo, si quieres un día de estos hablar con ella, le podemos dar un par de... Sí. Hablando antes del COVID y de cómo algo que pasó, digamos, de forma muy alejada afectó a todo el planeta, hay un tema muy parecido que también se ve afectado en un momento en todo el planeta y es la economía. La economía, no voy a entrar en economía como tal, pero sí algo relacionado al tema. Y es que, bueno, no sé si te enteraste que hace poco pasó como una caída de bolsa en Japón muy grande. No sé si fue a los minutos o vamos a decir a la hora, ¿vale? Para no fallar. A la hora, en todo el planeta se había notado. O sea, ya habían caído bolsas de otros planetas, de otros países. Una reacción. Y todo esto fue, no sé si lo saben, pero bueno, también para poner un poco en contexto a la gente, fue porque los japoneses cuando quieren invertir fuera tienen tipos de interés, en cambio en Japón no, entonces el yen, que es la moneda oficial de Japón, pues estaba devaluando un montón, entonces el gobierno de ahí de Japón, para intentar controlar la situación, puso un tipo de interés en las inversiones, entonces todos los japoneses se alarmaron y fueron a vender rápido, entonces cayó. Uno va a vender, ¿vale? Vamos a decir que un banco siempre va a tener en cuenta que igual un loco se levanta un día y dice voy a vender, ¿no? Pero es que como nos pongamos de acuerdo todos los de Palma, creamos un problema. Y como nos pongamos de acuerdo todo Japón, cae el mundo, literalmente. Como si yo soy una persona de un banco y hay manera de decir, ok, puedo tener soluciones para que me vendan 5 personas, pero ¿puedo tener soluciones para que me venda medio país? Ya. Eso, hay toda una rama dentro de eso que es la econofísica, se encarga de hacer modelos así, ¿no? Y es que muchas veces pasa lo que comentabas, de que nos vemos, no solo en economía, sino en muchas cosas, ¿no? Volviendo al COVID, el tema del papel higiénico, por ejemplo, que nos dejamos llevar un poco por histeria colectiva, ¿no? De eso, sin que nadie diga hay que comprar papel de váter, pues lo vemos que lo hace uno y dices, hostia, pues que igual me voy a quedar sin, y vas tú y haces el problema más grande, creas una bola de nieve de algo que no era un problema, ¿no? Creas un problema cuando no lo había. Por eso
hay que hacer esfuerzos en entender ese tipo de cosas, ¿no? Yo de economía igual no controlo tanto, pero lo que comentabas de que fue un poco reacción en cadena, me recuerda a cuando hay una estampida en masas de gente, ¿no? Esto es relativamente similar, ¿no? Suena un petardo, suena algo que no es peligroso, pero basta que unas cuantas personas de forma independiente se pongan a correr o vayan en la misma dirección para que se contagie al resto. Claro, a eso me refería, que igual te vende uno y eso, pues que lo puedes controlar, pero el problema es cuando en conjunto, la gente como conjunto hace, ¿no? Y esto en los sistemas complejos es que lo habla a la perfección de cómo, pues quizás un movimiento, ¿no? de un coche en la autopista, pues es controlable, pero en cuanto todos en conjunto, es que no hace falta ni que sean mucha gente. A veces con un grupo ya causas un problema muy grande. Con las estampidas, por ejemplo, es que se puede relacionar a muchas cosas. Por ejemplo, si igual una persona, vamos a decir, quiere hacerte daño, ¿no? Igual sois 5, ¿no? Y digamos que se puede controlar un poco. Pero vamos a decir que esa persona tiene un montón de amigos y se han puesto todos de acuerdo. El grupo en sí como tal ya es más peligroso. Ya, sí. Y ese tipo de cosas pasan. Y por eso a veces, cuando la gente critica, ¿no? los modelos de, bueno, pues que las personas somos seres racionales. Bueno, no tanto, ¿eh? Muchas veces nos dejamos llevar por histerias colectivas o fenómenos colectivos de nuestro alrededor que, bueno, al final evolutivamente tiene sentido, ¿no? Pero puede ser un problema ese tipo de dinámicas, ese tipo de traspase de información, ¿no? Que es muchas veces es irracional, no tiene un motivo fuerte detrás, pero es que funcionamos así. Y bueno, hay gente que se puede encargar de que eso no pase, pero la complejidad lo que busca es entenderlo como un conjunto. Claro, ¿no? De eso he dicho lo del papel higiénico, y hace mucho con la guerra de Rusia pasó lo del aceite también, que se encarece porque la gente se cree que no va a haber más y entonces va a comprarlo en masa. Cuando va a comprarlo en masa cae la cantidad que tenemos, por lo tanto se encarece. ¿Podemos mandar un mensaje a la sociedad de que se calmen, por favor, de que no vayan en masa a comprar las cosas, porque a este paso el aceite va a estar a 100 euros? Por favor. Sí. Pero el problema es que muchas veces no pasa nada, pero ¿y si de verdad nos íbamos a quedar sin aceite? ¿Y si de verdad nos íbamos a quedar sin papel? Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿quiénes van a comprar? Ya, yo me metí en física para que era un poco más simple que estudiar la sociedad, y al final así difícil, ¿eh? Porque, ok, vale, igual era un peligro y los que fueran a comprar fueron inteligentes, que al final no, ¿vale? Pero los de papel higiénico menos, porque yo vi a gente llenar su casa con... Sí, ¿vale? Pero claro, ¿quiénes tienen que comprar? Porque igual si todos intentamos ser inteligentes, no da abasto para todos. O sea, van a haber unos perjudicados. Claro, esto como en economía, los que ganan son los que lo hacen los primeros. Luego ya cuando te enteras tú, ya... Entonces, es tarde. O nadie se vuelve loco para que no perdamos todos, pero hay un riesgo de que si realmente se va a perder el aceite, perdemos todos, o solo pueden ganar como dicen, los primeros que lo han hecho, y los demás pierden. O sea, no hay un... Ahí entra en escena otro gran tema, ¿no? Que igual está más asociado a la economía, pero en complejidad se ve que es teoría de juegos, ¿no? Ok, yo no compro papel, pero al final resulta que 2 semanas después acaba todo el papel y tú te has jodido. O al final, oye, pues no, voy a comprar papel. Y al final, por tu culpa de comprar papel igual que el resto, todo el mundo se queda así. O cosas así, ¿no? Claro, ¿qué hacemos? Ya, pero el problema es que, por suerte o por desgracia, no hay una única estrategia en todas las situaciones, ¿no? Hay que evaluar cada una. Sí que es verdad que yo, como consejo, si es que alguien se lo quiere tomar, intentaría normalmente mantener la calma, porque sí que es verdad que el mundo está un poco preparado para que las cosas de repente no desaparezcan. Vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, si estáis dudando, normalmente tranquilos. Con calma. Sí, calma. Si veis que quizás la situación es muy crítica, ¿no? Pues igual ahí sí que, pues oye, pues si eres rápido, bien, ¿no? Y nos pasa muchas veces en la vida. De hecho, a mí, incluso con el podcast, me pasa mucho que a veces ser el primero en algo o hacerlo de los primeros realmente tiene muchos beneficios. Pero es que igual el querer hacerlo el primero
te provoca más pérdidas. Ujú. Entonces, joder, y esto perdón, en Japón, vendo esto porque lo veo un poco crudo, pero si de repente se cae todo, lo pierdo todo, o como me ha dicho Nadir en el podcast, mantengo la calma y de repente... No te van a echar culpa. Sí, entonces me van a echar. No, es que me dijiste que me calmara y ahora me he quedado sin dinero. A ver, es que lo que dices es que es muy complejo. Cada situación es. Ya, por eso, a ver, lo ideal sería cada uno que tomara su propia decisión, dejándose llevar por la calma y por sus conocimientos, pero claro, de papel higiénico no sé nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, a ver, que del limpiarse el culo con 3 conchas en un día no pasaba nada, ¿no? Igual no hacía falta... Vaya. A ver. Al principio, cuando he hecho la introducción, he dicho una frase que alguna vez lo he visto en algún vídeo, pero creo que no llegué a verlo o algo. ¿Qué es esto del 1 más 1? A ver, al principio tú lo has introducido muy bien, ¿no? De que pues las matemáticas son muy lineales, si tú corres, o sea, vas antes a un sitio, llegas antes, o sea, si haces algo más rápido, como que todo es proporcional, vale. Primero voy a hacerte la pregunta para el TikTok. Ajá. Y luego ya tú lo explicas como quieres, que es 1 más 1 ¿realmente son 2? No, son 7. ¿Qué pasa con...? Porque claro, si lo vemos desde el enfoque matemático, ¿no? Pues es verdad que una silla más una silla son 2 sillas, ¿no? Pero un elemento más un elemento es el conjunto de esos 2 elementos o es una reacción aleatoria de esos 2 elementos. Pues puede ser ambas cosas, ¿no? Desde mi perspectiva, lo interesante es cuando 1 más 1 no son 2, sino que es algo más, ¿no? Esto siempre se dice de una frase que se le atribuye a Aristóteles, si mal no recuerdo, que es que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y eso es como el lema de la complejidad, ¿no? Es lo que nos mueve, ¿no? Lo interesante, donde está la chicha. Que no porque tengas 2 neuronas tienes 2 neuronas, sino que cuando vas sumando, pues no tienes un conjunto de neuronas, sino que tienes una persona, o tienes un cerebro que puede pensar o que puede recordar cosas. Entonces, lo interesante es que 1 más 1 no sea 2, ¿no? Sino que sea algo más de... Bueno, pues 2 personas pueden... Claro, la complejidad no basta con 2 personas o con 2 cosas, sino que necesitas muchas más, ¿no? Cuantos más interesante. Pero bueno, un ecosistema no es un montón de animales que están ahí, sino que son un montón de animales interaccionando dentro de su misma especie y con otras especies, ¿no? No porque tengas, no sé, 3 conejos no hacen un ecosistema, pero si empiezas a sumar conejos, empiezas a meter zorros, empiezas a meter hierba, tal, ya no tienes un conjunto de animales, tienes un ecosistema que tiene sus dinámicas muy complejas y que puede exhibir comportamientos emergentes, que es lo que nos gusta a los científicos de sistemas complejos. Claro, el caos no necesita 500 elementos para que se vuelva caos. No siempre. El caos es un fenómeno que aparece en los sistemas complejos, pero no siempre es de sistemas complejos, ¿no? Comentábamos antes de la pelota que tú la tiras y bota. Eso no es un sistema complejo, es bastante determinista en ese sentido, ¿no? Pero sí que los sistemas complejos como tal tienen algunos fenómenos que suelen estar asociados a ellos. Por ejemplo, el caos es uno, ¿no? Hay muchos sistemas complejos que son caóticos, pero no todos. Y luego hay otros pues, que tienen otros fenómenos interesantes como la fractalidad, la autosimilitud, la sincronización también es un fenómeno muy asociado a la complejidad. Claro, la pelota, por ejemplo, tiene, digamos que, no muchos, pero sí tiene varios elementos: gravedad, viento, la superficie, que sea rocas, el peso, la fuerza con la que lo lanzas, la temperatura, el viento, o sea... Y yo puedo conseguir un mismo efecto de no saber qué va a pasar, ¿no? Con 2 cosas. O sea, de coger 2 elementos concretos y no más, solo 2. Sí, en realidad hay sistemas caóticos muy simples. El más simple yo creo que es se llama un péndulo doble, ¿no? Y tenemos una barra y un péndulo, ¿no? El típico reloj de péndulo. Pues al final de esa barra le ponemos otra. Y esto es como un sistema así, que solo lo puede cambiar el techo. Y eso es un sistema caótico, porque basta, aunque tengas 2 que están construidos exactamente con los mismos materiales, con todo lo más parecido posible,
si los sueltas a la vez y desde la misma posición, por mucho que lo intentes, nunca van a hacer el mismo recorrido. Al principio sí, pero luego empezará cada uno a irse por su lado. Y es un sistema muy simple, solo requieres 2 rodamientos, 2 barras y la gravedad, nada más. Claro, pero si por ejemplo lo haces aquí fuera y hay mucho viento, ya lo varía. Ya entra un elemento diferente. Lo hará más caótico todavía, pero aún sin viento ya es caótico. Es decir, el caos no todos los... No es caos cuando hay muchos elementos entre sí. No tiene por qué, no tiene por qué. Y tampoco hace falta tener muchos elementos para tener un régimen caótico, ¿no? Pero sí que ayuda a tenerlo. ¿Tienes algún ejemplo? Ojo, pregunta. ¿Algún ejemplo de un sistema caótico, ¿no? Que nos pasa en el día a día, que tú digas, hostia, esto pasa porque has hecho esta tontería. Igual si no haces esta tontería, no tendrías este problema. No. Bueno, es que cualquier cosa que hagas se puede entender como algo caótico, ¿no? Lo típico de muchas películas, ¿no? El tema de los multiversos, ¿no? De que haces algo un poco diferente y ya te lleva por una línea temporal completamente distinta. Bueno, obviamente eso es ciencia ficción porque no podemos ver distintas líneas temporales, pero si lo piensas en realidad sí que es así, ¿no? Yo igual, esta mañana, viniendo hacia aquí, si en vez de tomarme el café hubiera dicho, no me hace falta el café, y salgo antes con el coche, igual me llevo a un chico con patinete en paso de cebra. Es una decisión muy pequeña, te lleva a un resultado muy distinto. Esto te lo he preguntado porque nosotros somos humanos tomando las decisiones, pero ahora estos últimos años pues ha habido una gran revolución, ¿no? De las inteligencias artificiales. ¿Crees que las inteligencias artificiales igual son menos propensas a crear más caos? Porque tienen muchas cosas en cuenta, ¿no? Igual si está muy programada, puede tener en cuenta pues lo que decíamos, pues que vaya a hacer este movimiento, esto, la temperatura, tal. Entonces actúe sobre ello y siempre porque nosotros actuamos un poco a lo loco, digamos. Entonces, puede ser que llegue un momento en el que las inteligencias artificiales, digamos, que actúen y predigan estos sistemas complejos mejor que nosotros. No lo creo, porque al final... La clave del caos, de los regímenes caóticos, es que basta una pequeña perturbación minúscula. Es decir, sí que ahora estamos hablando de cosas un poco más terrenales, ¿no? Lo de tomar una pequeña decisión que te puede cambiar la vida. Sí. Eso se puede entender como caos, pero no es el tipo de caos que estudia los sistemas complejos, ¿no? Pero el tema de las inteligencias artificiales... yo diría que al final es lo mismo, ¿no? Porque es lo mismo en el sentido de que un pequeño valor, una pequeña diferencia en un valor de entrenamiento, igual sí que de entrenamiento de la inteligencia artificial, sí que te puede dar una respuesta completamente distinta, ¿no? No estoy muy metido tampoco en estos temas, ¿no? Pero yo diría que tal como entendemos el caos cotidiano, no va a acabar eso. Va a seguir habiendo caos. ¿Qué te parecen las IAs? A mí me parecen bien. Es decir, sé que es un tema súper polémico y he tenido discusiones muy encarnizadas con gente de mi alrededor al respecto. Yo creo que como tal son una herramienta que tienen cosas buenas, tienen muchas cosas malas, y creo que lo peor va a estar en ese tiempo de adaptación, en el que, hablando por ejemplo de las inteligencias artificiales generativas, que te generan imágenes cada vez más indistinguibles de la realidad. Yo creo que habrá un futuro en el que simplemente no te creerás nada de lo que veas a través de una pantalla. Y eso creo que sucederá y ya está. El problema va a estar hasta llegar a eso. Porque no todo el mundo está no está igual de enterado de cómo está el mundo, de cómo está ese tipo de avances. Por ejemplo, hace un par de semanas le enseñaba a mis padres una de estas inteligencias artificiales que hace música, Suno, y flipaban de que eso existiera a día de hoy. Claro, si mis padres que son jóvenes, ¿no? Y están más o menos, saben cacharrear todavía, saben cacharrear temas de informática y tal, si no sabían que eso existía, una persona más mayor o una persona que no ha tenido acceso a recursos informáticos, tal,
Es que esa persona a día de hoy no sabe el potencial que tiene la inteligencia artificial. No sabe que ya no es el futuro. Ya a día de hoy pueden coger nuestras voces que hemos estado grabando todo este rato y clonarlas tal cual. ¿Las harías entonces más accesibles? ¿O las controlarías más? No sé si más accesibles. Sí que haría más divulgación de las capacidades que tienen. Es decir, que porque lo que pasa es que esto, estemos de acuerdo o no, va a ir adelante como un tren. Y la gente tiene que saber que eso se puede hacer. Tiene que saber que ya las imágenes ya no son prueba de nada. Que el audio ya empieza a ser una prueba de nada tampoco. Porque podemos enfadarnos mucho, cruzar los brazos y decir, pues a mí las inteligencias artificiales me parecen muy mal y no estoy nada a favor. Vale, pero es que van a seguir adelante, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es conocerlas, saber cuáles son sus capacidades y estar preparado porque van a ir a por ti. No las inteligencias artificiales como Skynet, sino la gente va a usarlas para timarte, pero igual que han usado Photoshop cuando apareció, o han usado la química para hacerte creer que con un tónico cambiaban el mercurio en oro. Pero realmente el que lo utiliza para estafarte es porque alguien le está dando acceso a que la utilice. Porque ahora que dices esto de que opino lo mismo, pero de que van a seguir adelante. Pensándolo un poco, digo, a ver, siguen adelante porque queremos, ¿no? O sea, realmente si todos, que es o sea, estoy poniendo un caso, vamos, para ponerte en tal con todo el mundo, pero realmente si queremos, es como el meme, ¿no? Si queremos no hace gracia, pero si queremos, claro, podríamos hacer que no sigan adelante, ¿no? Podemos. Quiero decir, podemos legislar y se puede llegar a un consenso legal de que no está bien hacerlo, pero por debajo se va a seguir haciendo. Y el problema es que si llevamos todo este desarrollo tecnológico a la clandestinidad, sí que no va a estar nadie preparado para ello. Claro, pero, por ejemplo, por ponerte un caso muy, muy hipotético, tú dices, lo podemos legislar, pero habrá gente que siempre pues, va a intentar buscar el truco. Pero el truco existe porque está disponible, digamos. Si yo soy el de OpenAI... Vale, te refieres a que se siga investigando, pero cerrar el acceso público a ese tipo de cosas. Si yo soy el del OpenAI y chapo, o sea, desde mi base de datos, ¿no? Que yo lo controlo todo. Y yo hago que yo o elimino para siempre algo o hago que literalmente solo yo pueda usarlo. Yo como presidente de OpenAI. Ya está, ¿no? O sea, ya no sigue. Pero lo que hacen es que lo restringen, entre comillas, pero tú con un VPN o con 1000 cosas puedes seguir utilizándolo. Entonces, igual no lo utilizas aquí, pero utilizas una VPN de otro país, pero si todos nos poniéramos en acuerdo, ¿no? Podríamos realmente frenar cosas que si pensáramos, que no lo pensamos, pero si pensáramos que sean negativas, podríamos frenarlas. Yo soy un poco más... No soy tan optimista, porque hay muchas cosas que están prohibidas y se siguen haciendo. Joder, estamos aquí yendo a temas de serio, pero el tema de tráfico de drogas está prohibido en prácticamente todos los países del mundo. Pero ¿por qué hay? Pero imagínate que yo tengo la capacidad de eliminarlas. Ya no habría tráfico de drogas. No estoy muy de acuerdo. Sí. La avaricia humana, yo creo que siempre habrá alguien dispuesto a saltarse las reglas y hacerlo. El problema que le veo a las inteligencias artificiales es que si lo hace un grupo de gente con malas intenciones en un garaje, no vas a ser consciente de lo que pueden hacer. No sé si me explico. Sí, no. O sea, yo ya te digo, nos hemos puesto aquí en plan, me has dicho, yo no soy tan, yo tampoco. O sea, yo sé que esto es imposible, pero sí que es verdad que joder, justamente hablando de sistemas complejos, es verdad que parece todo como que no se puede predecir, hay mucho caos, pero hay ciertas cosas que yo he pensado muchas veces que digo, o sea, realmente, si existiera, o sea, creo que es más difícil, o sea, lo que lo hace imposible es que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Porque si realmente nos pusiéramos de acuerdo, yo creo que hay muchas cosas que sí se podrían, ¿no? Porque, por ejemplo, has dicho un par de gentes en un desván que utilizan las inteligencias artificiales de forma negativa.
es lo que te he dicho antes. Si yo lo elimino, ¿no? Si yo me pongo de acuerdo y yo te elimino la herramienta, no existe. Claro, pero puedes desarrollar la herramienta. Y más ahora que hemos llegado a un punto en el que no cualquiera con un ordenador puede hacer un modelo de estos, pero hay mucha documentación accesible, ¿no? No es imposible. No... O sea que ya digamos que esto es un tema que justo también te quería sacar. Ajá. A ver, como que ya llegamos tarde a cosas, ¿no? Sí. Bueno, llegamos tarde casi siempre a todo. Pero sí, es un tema complicado, ¿no? Y creo que yo obviamente en esto cuñadeo muchísimo. Estoy súper abierto a discutirlo y aprender del tema, ¿no? Pero en mi opinión esto, que se legisle o no, va a ir para adelante. El legislarlo puede frenar, puede hacer lo que sea más ético, que se usen no sé, que se usen datasets más conseguidos de forma ética y tal, pero va a seguir adelante. Y la forma de que no nos pase por encima es que la gente, o que el público lo entienda un poco, ¿no? No entender tampoco cómo funciona, pero saber que esto existe. Claro, igual es que yo estoy seguro que mis abuelos no son conscientes de que a día de hoy le puedo poner una frase en una barra en un ordenador y me hace una imagen con mi cara haciendo cualquier cosa. Igual no puedo prevenir que tú me mandes un link para estafarme, pero sí puedo hacer que alguien me enseñe a mí de no entrar al link. Claro, sí. Mi postura va un poco en esa línea. Y no es culpabilizar a la gente que cae en las estafas, pero es que el que es un cabrón va a ser un cabrón y hay que ir contra él, pero si te puedes proteger un poco tú para no caer, pues no. Claro, como que igual no podemos frenar, ¿no? las cosas negativas, pero sí podemos aprender para no sufrirlas tanto, ¿no? Porque al final yo creo que un poco las sufres casi siempre, de igual manera o de menos, pero igual puedes aprender para no sufrirlas tanto. Sí que repito un poco lo que decía, sí que creo que van a venir unos años complicados en este sentido. Sí. Espero que en el futuro seamos ya súper escépticos con cualquier cosa y ya no nos creamos nada y podamos ver una imagen de Elon Musk besándose con Trump que vi ayer, pues que ya sepamos que eso es falso desde el principio y ya no nos creamos nada, pero el problema va a ser llegar hasta ese punto en el que todo el mundo sea consciente de que esto se puede hacer, de que es muy fácil falsificar cosas. Hasta que lleguemos a ese punto. Es que también cómo lo identificas, tío. Por el otro día vi un vídeo, ahora se ha hecho súper viral, una inteligencia artificial que recrea vídeos de personas hablando. Ajá. Y te lo prometo, igual tú sí, pero yo te diría que igual tampoco, ¿eh? Pero es que lo vi. Y está hecho porque la empresa misma es la que distribuyó el vídeo, o sea, no es que sea real. No. Y se ve como esto. Sí. Igual yo soy una IA ahora mismo. Igual no existimos, querido espectador. Sí, igual estamos hablando aquí y esto es un podcast que yo me he creado con inteligencia artificial usando caras de 2 personas que murieron en el 1493, ¿te imaginas? Te voy a sacar un tema ahora muy relacionado a esto también, que te afecta y me afecta a mí y a la gente que cree contenido. No voy a mencionar su palabra, la voy a poner aquí, que es el señor. No lo voy a decir en alto porque es muy peligroso, pero sí, el algoritmo. El algoritmo... O sea, ¿hay algo más caótico que el algoritmo? Porque tú como, por ejemplo, creador de contenido, probablemente habrás seguido las típicas estrategias de subo esto tal, y luego nada. Luego un vídeo que no haces nada, lo peta. O sea, que ¿nos puedes hacer entender un poco, si es que tú lo entiendes, qué está pasando? Pues en realidad yo creo que muchas veces hemos matado a los dioses antiguos y ahora le rezamos a los dioses nuevos, ¿no? Que son algoritmos que no entendemos, tal. Yo creo que no tiene tanto misterio. También es verdad que va cambiando, ¿no? Esto cada año y cada plataforma tiene el suyo, aunque últimamente están muy uniformizadas, ¿no? Sobre todo las de contenido vertical, que yo es un poco el contenido que más controlo, ¿no? Reels, TikTok, YouTube Shorts, todo esto. En realidad, ahora no tiene mucho misterio, creo yo. Necesitas un principio potente y necesitas retener a la gente. Ha cambiado antes, claro, yo recuerdo en YouTube cuando empecé a subir algún vídeo así y tal,
que lo que primaba era tener un buen título, tener unas buenas etiquetas y tener una buena miniatura, sobre todo. Pero eso ya no importa tanto. Igual en un contenido largo, ¿no?, de YouTube, como puede ser este podcast en su formato entero, igual ahí sí. Pero en la mayoría de gente, como consume contenido ahora, es scroll vertical. Y yo me fijo en cómo consume contenido la gente de mi alrededor, mi pareja, mis amigos. Haces scroll, ves, decides en un segundo si el vídeo te interesa o no te interesa. Y si no, pasas adelante. Por eso, ahora lo que importa es el principio. Importan los 2 primeros segundos. Primer segundo. Y eso ya, al final, lo que hace es que la gente se quede, aumenta la retención y... bueno, ya si se decide quedar más tiempo, pues mejor, si no, tal. Y todo va en base a retención. ¿Qué te parece el contenido vertical? Uf, terrible. Me parece horrible. Me parece que nos lleva a un sitio un poco peligroso. Sí. Sí, y esto lo digo siendo yo un creador de contenido vertical y que yo llevaba tiempo haciendo otro tipo de contenido, pero el que me ha funcionado y el que me ha hecho crecer en números y sobre todo en oportunidades es el contenido vertical. Y al menos en divulgación, que es lo que yo hago, lo que yo controlo, creo que nos lleva a sitios un poco peliagudos. Yo lo he notado en mí mismo, no sé si a ti te pasa, que me cuesta un montón concentrarme. Yo antes leía un montón, ahora lo estoy retomando, ¿no? Y intento leerme 2 libros al mes, tal, pero me cuesta al principio. Cuando ya llevo unas cuantas páginas ya vuelvo a entrar en el mood de leer y tiro, pero me cuesta muchísimo al principio ponerme. Es como estoy disperso. ¿Crees que TikTok nos ha reventado? Creo que un poco sí. No sé si solo TikTok o tal. Bueno, al final todas han copiado. Pero porque empezó ahí, claro. Sí, todas han copiado un poco lo mismo, ¿no? Ahora todas las plataformas son lo mismo, suben lo mismo en todas y funciona igual. Exacto. Pero yo creo que un poco sí. Me gustaría no sonar muy abuelo cebolleta de esto, como cuando empezó YouTube, ¿no? Que decían, no, esto no es auténtico, esto va a podrir el cerebro, lo que importa de verdad son los periódicos. Claro. Pero no sé, yo sí que he notado eso. Y claro, mucha gente me dice, bueno, pues si eres tan crítico con esto, ¿por qué lo haces? Y bueno, primero por egoísta, porque al final el tener números en redes sociales, al final lo que te hace es tener oportunidades. Y a mí me ha dado oportunidades que yo valoro un montón y que son muy interesantes para mí, en poder escribir un libro, poder aparecer en programas de divulgación en la tele. Claro, yo eso lo valoro muchísimo. Y eso por una parte, y la otra, porque si no lo hago yo, lo puede hacer alguien con peores intenciones. Que su intención no sea el tener la oportunidad de escribir un libro, sino que su intención sea sacarte el dinero haciendo una estafa. Se suele decir, ¿no?, esta frase de el que critica el circo es el más payaso de todos, sí, desde dentro, pues pero sí. Yo creo que justamente gente como tú, o yo me considero también entre ellos, porque sinceramente creo que hago un contenido también vertical muy guay, creo que lo mejor que se puede hacer cuando intentas evitar una situación es dentro de ella evitarla. Pero tampoco lo que puedes hacer es ir en contracorriente. O sea, tú quieres crecer, pero no hacer justamente la cosa que hace crecer ahora mismo a todo el mundo. O sea, es que sería justamente contraproducente, porque por mucho que lo creas negativo, tampoco lo que no vas a hacer es perjudicarte a ti mismo. O sea, somos conscientes de que... Sí. Al final, para mí es un peaje. Y también es cierto que bueno, que si esto fuera mi ocupación principal, ¿no? El hacer contenido en internet fuera mi trabajo, pues bueno, sí que usaría, yo qué sé, pues usaría este contenido vertical para luego hacer contenido, vídeos largos, que para mí es un formato con mucho más valor, ¿no? Pero bueno, es que como es un hobby, igual está un poco feo decirlo, pero no le debo nada a nadie en ese sentido. Claro. Bueno, lo hago tal porque es relativamente fácil, en un par de horas tengo un TikTok y si funciona... genial, y si no funciona, pues no pasa nada. He perdido 2 horas. Pero claro, el hacer un vídeo largo, 20 horas, tal, y que no lo vea nadie, pues... A ver, sí que está el ego artista de decir, he hecho esto y estoy orgulloso. Claro. Pero bueno, al final, si haces divulgación, lo haces para que la gente la vea, ¿no? Para que la gente aprenda cosas. Claro, además hemos estado relacionándolo todo el rato, este tema de si todos nos pusiéramos de acuerdo en algo, pero es que en esto es lo mismo. El contenido vertical ahora mismo funciona más porque la gente lo consume mucho, pero es que la gente empezó a consumirlo un poco y eso se ha ido transmitiendo de que es el nuevo tal, y entonces crea un efecto mariposa de que ahora ya todo el mundo lo consume
Pero realmente, si empezásemos todos de acuerdo, el problema es todos, porque claro, lo que has dicho, tú lo dejas de hacer, pero lo hace otro peor. Si nos pusiéramos todos un poco de acuerdo en empezar a consumir pues contenido de calidad largo, eso haría que la monetización en estos vídeos largos sea mejor, por lo tanto creadores como tú, por ejemplo, empezaría a dedicarle más tiempo a eso, entraría más ganas, pero es como un círculo donde se mueva la gente. Ahí es donde tienes que estar, porque antes era YouTube, no sé si te acuerdas que luego hubo una fiebre de directos y todo el mundo tenía Twitch, ¿no? Porque si no ves Twitches, ahora parece que Twitch ha caído un montón y ahora es TikTok y contenidos verticales. Igual mañana es otra cosa. Mi pregunta es, ¿crees que igual también ha afectado el dispositivo que tenemos? Porque al final el móvil es que es vertical. Afectado totalmente. Sí. No tanto igual el hecho de que sea vertical como tal, sino el tenerlo a mano y accesible. El tener contenido corto de, bueno, pues estoy en medio de una conversación y tal, o esta persona, yo qué sé, ha ido 10 minutos ha ido un minuto al baño. Pues no tengo nada que hacer, me pongo y en un minuto pues me veo igual 30 TikToks. Claro, eso no te pones un vídeo largo cuando una persona va a un baño, pero igual si te pones a ver 4 vídeos, al final eso, lo mismo, te retroalimenta bueno, además también es contenido nuevo todo el rato, ¿no? Es un poco también lotería, ¿no? De máquina tragaperra. Le das, vídeo interesante, no vídeo interesante, vuelves a tirar. Vídeo interesante, no vídeo interesante. Pero es que yo no sé si lo has visto, porque ahora que he dicho lo del móvil, he pensado un segundo y he dicho, espérate, porque yo hace no mucho vi a una persona en su casa en la tele, en YouTube Shorts, y tú le das para abajo al mando y te vas scrolleando YouTube Shorts. O sea, en la tele, en una tele de plasma como así de grande, viendo contenido vertical que ocupaba, un 10º de la pantalla, y scrolleando también. O sea, que el problema al final no es de la pantalla que tenemos, sino de que ya queremos contenido rápido. Sí. Han encontrado muy bien la fórmula que les gusta a nuestro cerebro. Y bueno, a ver, yo sí que creo que habrá modas, ¿no? Las modas, al final todo parece para siempre, ¿no? Pero no sé, creo que acabará pasando. No lo sé seguro, veremos. Pero bueno, un poco lo que creo que hay que hacer, al menos la gente que hace divulgación científica, que creo que es un contenido de valor, es ir adaptándose. Tú al final lo que quieres es llegar a la gente, pues tienes que ir allí donde está la gente, ¿no? Yo tuve la suerte de ser de los primeros, de mi círculo al menos, de divulgación, que empezó en TikTok. Y yo sé que le debo mucho a eso. Lo que decías antes también en temas de economía y tal, de que ser los primeros tiene su premio. En mi caso lo tuvo, porque crecí en TikTok muy rápido, muy pronto. Y apenas sin competencia. Claro. Había nada... 3 personas y una de ellas ya la trajisteis al podcast, que fue Marta. Entonces, claro, a mí me fue muy bien. Y mientras lo hacía, tenía compañeros que no crítica dura, pero sí decían, pero ahí vas a hacer vídeos en eso, que dura 1 minuto, no sé qué, tal. Y ahora está todo el mundo allí. Ya ves. Y pues, bueno, yo creo que sí que creo que hay que no cerrarse a las cosas sobre todo de las nuevas generaciones, porque la mayoría de contenido divulgativo muchas veces intentas que vaya a ese público, que es muy difícil, ¿no? Que tiene mucha oferta de ocio y mucha oferta de contenido muy interesante, y tienes que comerte el coco para dorar la píldora y hacerlo interesante para ellos, para ellas. Hemos llegado a la parte final del episodio y es la parte que a mí siempre más me gusta. Es una parte espectacular. Si viste probablemente el episodio de Paco, pues no sé si llega hasta el final, pero fue intensa. Lo vi. Me encanta esta pregunta. Es que creo que es muy interesante porque, hostia, creo que hemos hablado de muchas cosas de las que no hemos hablado, que me he dejado, vamos, yo lo tengo por la mitad, porque digo, como siga, pero igual tienen tu canal para que vean, conozcan más, sepan más, pero ahora me interesa otra faceta un poco más diferente. Adrián, a ti como persona, ¿qué te preocupa? O sea, ¿qué cosa en los últimos años, en los últimos tiempos, digamos que te quita un poco el sueño? Que le das muchas vueltas, estás preocupado con ello. ¿Qué cosa?
Pues, ¿sabes? El problema es que vi la respuesta de Paco y dije, hostia, es que diría lo mismo. La polarización sí que no sé, siempre he visto a mi alrededor cánticos de el apocalipsis está llegando, ¿no? Siempre parece que todo va peor, que los jóvenes de cada vez son más incompetentes, tal, son más vagos. Pero bueno, hemos visto que eso se lleva diciendo desde hace siglos, ¿no? Pero sí que en los últimos años, y en parte motivado por cámaras de eco en redes sociales, ¿no? Algoritmos que se retroalimentan del contenido polémico, que es el que más engagement tiene, y todo esto, sí que veo una mayor polarización. Y no solo en gente joven, sino en gente mayor, que es un poco lo que más me está sorprendiendo, ¿no? De eso, el ver cómo la gente ya solo se relaciona con gente de su cuerda, con gente con sus mismas ideas políticas, con sus mismas ideas. No sé, yo al menos una cosa que he intentado hacer activamente siempre es el rodearme, el conocer gente fuera de mi campo, fuera de lo que yo sé, porque sí que puede haber un choque inicial de idioma, ¿no? Lo veía cuando estudiaba física, que bueno, pues me apunté a una asociación de psicólogos. Y me decían, compañeros de física me decían, ¿pero por qué? Bueno, pues porque no sé de psicología y me interesa saber ellos, porque cómo tienen su forma de pensar, tal. Pues lo mismo con otras ideas políticas, ¿no? Por supuesto hay líneas rojas que todo el mundo tiene, pero creo que las líneas rojas se están haciendo demasiado gruesas, ¿no? Creo que hay que ser un poco tolerante con los demás y ver qué les motiva a ser así o por qué son así, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que a una persona homófoba haya que pasarles ciertos comportamientos, ¿no? Pero sí que igual creo que entender, no entender su postura, pero sí hacer un acercamiento te puede llevar a cambiarle. Que el confrontar creo que pocas veces ayuda a ese tipo de cosas, ¿no? Hace un par de semanas hubo dentro del mundo de la divulgación un debate súper intenso con el famoso debate en el que participó Javier Santaolalla y la gata de Schrödinger, con dos personas que no están muy alineadas con No existen las estrellas. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Y hubo un debate muy, muy intenso dentro del mundo de la divulgación, ¿no? Y yo sí que al principio era un poco escéptico, pero después de ver todo lo que comentó Javi, ¿no? Que igual hay que... no sé, que el reírte de una persona que piensa distinto, aunque lo que diga sea un poco tontería, no ayuda a que esa persona cambie de opinión. Sino que, bueno, si no ha matado a nadie y no tiene ideas un poco extremas, igual el acercarte puede ayudar a que esa persona se sienta escuchada y cambie un poco su percepción, ¿no? Resumiendo, la polarización, que me he ido por las ramas muchísimo. No, me ha parecido espectacular. De hecho, yo como educador social es que te doy toda la razón, porque es que veo muchas situaciones que es que depende mucho cómo las confrontes. Y veo mucha gente que las confronta, pues eso, con la espada y escudo y lanza y van al ataque, y entonces la otra persona se cierra en banda. Porque yo no me quiero sentir atacado, yo no quiero que me ataques. O sea, yo quiero sentir que tú me puedes aportar algo. Es verdad que al final cuando eres, por ejemplo, del colectivo y te están insultando y llamando tal... Por eso quiero remarcar que cuando me refiero a acercarme a ideas, me refiero a gente que, no sé, que igual si yo soy de izquierdas, pues el tener un amigo que vota a otro partido distinto no tiene por qué ser una barrera infranqueable, ¿no? Claro. Claro, igual eso, que igual si yo soy del colectivo, pues igual es más difícil, obviamente, y querer acercarme a una persona que me está haciendo daño. Claro, no me refería a ese tipo de pero cosas. No, o sea, lo digo por mi parte en el sentido de igual otra persona, igual no yo, pero igual otra persona sí tiene ciertas herramientas que puede ayudar a esa persona. Entonces no hay que como que todo cerrarnos en banda, y el ejemplo más claro es lo que has dicho del debate, de que es verdad, o sea, si todos nos cerramos en banda de que dicen tonterías, pues van a seguir diciendo tonterías. Y además ahora que están creciendo en números increíblemente, pues más gente va a decir más cosas. En cambio, si estás ahí dentro,
pues igual tienes más posibilidades, que no siempre se consigue, porque del debate. Ya, no, está claro. Está claro. Creo que no me sé sus nombres, pero creo que no se fueron a dormir diciendo igual las estrellas sí existen, pero pues al final quizás para el espectador que tiene dudas, el verlo, ¿no? Pues ya ha ayudado en algo. Me ha gustado esta preocupación que me has dicho que tienes. Me parece muy, muy interesante. La cosa es, ¿qué harías? Porque, hostia, es que, claro, con izquierdas y con derechas, pues un colega, pues igual no pasa nada. Pero es que veo mucha gente que también dice, es que yo no quiero estar con alguien que, siendo yo del PSOE, vote a Vox. Es que no quiero, porque es que tiene otras ideas. Es que quiere reducir libertades en ciertas cosas. Es que no quiero. ¿Cómo lo haces? No, ojalá tener la respuesta a eso, la verdad. Yo creo que la solución pasaría por entender que somos personas, es decir, que se pueden confrontar y se deben confrontar las ideas. Pero muchas veces ese tipo de confrontación, al menos las que yo veo en redes, ¿tal?, se llevan demasiado a lo personal, ¿no? No me ataques. No me ataques a mí por lo que digo, ataca lo que digo. Pero no hace falta que te metas conmigo o que me crees un hombre de paja o que personifiques en mí la idea y como yo no soy perfecto, la idea no es perfecta, ¿no? No sé, creo que hace falta un poco más cultura del debate, cultura de la discusión, ¿no? El problema es un poco cómo funcionan las redes y sobre todo cómo funcionan algunas redes que están más orientadas al debate, como puede ser Twitter X. Que es, no sé, la polémica al final es lo que genera más engagement, más movimiento, más números y al final, bueno, volvemos a tener un ciclo de retroalimentación en el que es muy difícil salir, creo yo. El resumen igual sería sal a tocar hierba, ¿no? Que las redes no son el mundo real, ¿no? Y no tienes que dar tu opinión de absolutamente todo, y si alguien ha dicho algo incorrecto o que a ti te parece mal, no hace falta ir a insultarle y decírselo. Pues si quieres tener un debate sano, pues intentar abrir el debate sano, pero si no, pues pasa de largo. No sé. Yo eso sí que lo veo, ¿no? Gente que ve algo que le enfada y necesita demostrar su enfado. Pues no hace falta, porque ¿qué va a aportar eso al mundo, a la red social? Negatividad, pues bueno, pues he visto que ha dicho una tontería, pues ya está, o silenciar, bloquear o nada. No hace falta el entrar a insultar, entrar a generar un ambiente más tóxico que al final crea más toxicidad todavía. Pues estoy un poco sin palabras, la verdad. Creo que has dicho algunas cosas de las que quería decir yo y me ha parecido un mensaje increíble. No, de verdad. O sea, me pareces una persona increíble. O sea, espero, lo mismo le dije a Paco y en su momento a Marta y pues toda la gente que un poco os dedicáis a la divulgación, que sinceramente, lo que has dicho antes, ¿no? Como que intentemos, tú fuiste a lo de los psicólogos, pues yo también no tengo ni idea de física, pero ni idea. O sea, yo puedo ir aquí de que sí se ve. No. Entonces, lo que más me gusta es justamente traerte a ti. Claro. O sea, yo podría traerte a un podcaster, pero yo no quiero que me hables de cómo funciona hacer un podcast, porque igual puedo aprender, pero es que a mí me interesa esto. Es una cosa que se pregunta mucho, ¿no? Lo de las redes sociales, ¿son buenas? ¿Son malas? Bueno, al final otra vez es una herramienta y depende cómo la uses, pero para mí lo mejor que tienen es el poder conectarme con gente, ¿no? Precisamente el hacer de red social, ¿no? Que ya las redes sociales ya no son redes sociales, son escaparates de contenido. Pero esa parte pequeña que queda de poder conectar con personas de otra parte de país, de otras ciudades del mundo, de otras ideas, de otros bagajes, de otros estudios, de otras experiencias. Yo es lo que más valoro de las redes sociales y para mí solo por eso ya diría que son positivas y deberían seguir existiendo. Yo también lo creo, la verdad. O sea, es que la conectividad que tienes y un poco, pues, por ejemplo, ahora que el podcast pues está yendo tan bien, las oportunidades que también se te crean, al final la gente ve el contenido como tú mismo y puedes conocer a gente nueva, es que es una pasada.
Obviamente hay que regular las cosas. Yo a mi hijo de 2 años probablemente no le daría TikTok. Probablemente no le daría TikTok. No deberías, porque es para 13. Ya, pero habrás visto casos de... Ya, por eso. Pero yo creo que haciendo a mí me enseñaron a tener un buen consumo. Creo que hoy en día hago un buen consumo. Y lo importante es eso, saber un poco pues el punto medio de las cosas, aprovechar lo bueno, como lo que hablamos de las inteligencias artificiales, e intentar evitar en mayor medida, aprender para evitar lo negativo. Adri, increíble. Me ha encantado esta charla. Llevamos, si te digo el tiempo que llevamos, fliparías, la verdad. O sea, pues se me ha pasado en un momento. Llevamos casi 2 horas. O sea, wow. Sí, no, increíble. O sea, y me he dejado, ya te digo, un montón de cosas. O sea, que igual, ya que eres de la isla, pues igual. Claro, hay que aprovechar los creadores que estamos por aquí. Igual otro día podríamos hacer una segunda parte. O incluso, bueno, avisamos a Marta y hacemos así alguna cosa guapa. Pero, tío, si por lo que sea últimamente no te lo han recordado, o quizás como últimamente también vemos mucho los comentarios negativos, también decirte que la labor que haces, en concreto tú, es una pasada. Espero que siempre y cuando tú quieras sigas haciéndola, porque realmente aportas mucho. Creo que el que se haya visto algún TikTok tuyo o vídeos largos o cualquier contenido tuyo, estoy seguro que lo ha disfrutado, y que hoy en día gente como yo, por ejemplo, pues realmente agradezco que existan este tipo de contenidos que en mitad de otros, ¿no?, que también pueden estar perfectamente, pues que también los disfrutes un poco. Así que pues no en nombre de nadie, en nombre de mí mismo, pues sí que te agradezco tu trabajo, la verdad. Te agradezco mucho tus palabras y de verdad muchas gracias por invitarme. Ha estado genial, me lo he pasado súper bien. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Tengo que traer a más gente de divulgación, y es que me encanta, ¿eh? Y además Alejandro siempre me lo dice, que es que son los mejores temas. ¿Tú? Nada, te paso la agenda. ¿Sí? Yo luego te hablo para que tal. Claro. Te agradezco un montón que hayas venido. Espero que la gente, tienen abajo tus redes sociales para que se pasen, las veáis todas. Ya que minimizáis, le dais a suscribirse, le dais like, que nunca lo recuerdo, pero tenéis que hacerlo, por favor. Y luego pues vais a ver sus redes sociales, que son increíbles. Nada, espero que te vaya muy bien, espero que nos veamos en un futuro. Seguro que sí. Muchas gracias por venir.